Mística Ciudad de Dios. Primera parte, libro 1, capítulo 4. Distribúyense por instantes los divinos decretos, declarando lo que en cada uno determinó Dios acerca de su comunicación ad extra. Punto 35. Este orden entendí que se debía distribuir por los instantes siguientes. El primero es en el que conoció Dios sus divinos atributos y perfecciones, con la propensión e inefable inclinación a comunicarse fuera de sí. Y este fue el primer conocimiento de ser Dios comunicativo ad extra, mirando su Alteza la condición de sus infinitas perfecciones, la virtud y eficacia que en sí tenían para obrar magníficas obras. Vio que tan suma bondad era convenientísima en su equidad y como debido y forzoso comunicarse para obrar según su inclinación comunicativa y ejercer su liberalidad y misericordia, distribuyendo fuera de sí con magnificencia la plenitud de sus infinitos tesoros encerrados en la divinidad. Porque siendo todo infinito, le es mucho más natural hacer dones y gracias que al fuego subir a su esfera, a la piedra bajar al centro y al sol derramar su luz. Y este mar profundo de perfecciones, esta abundancia de tesoros, esta infinidad impetuosa de riquezas, todo se encamina a comunicarse por su misma inclinación y por el querer y saber del mismo Dios, que se comprendía y sabía que el hacer dones y gracias comunicándose no era disminuirlas, mas en el modo posible acrecentarlas, dando de expediente a aquel manantial inextinguible de riquezas. Punto 36. Todo esto miró Dios en aquel primer instante, después de la comunicación a Cintra, por las eternas emanaciones, y mirándolo se halló como obligado de sí mismo a comunicarse ad extra, conociendo ser santo, justo, misericordioso y piadoso el hacerlo, pues nadie se lo podía impedir, y conforme a nuestro modo de entender, podemos imaginar no estaba Dios quieto ni sosegado del todo en su misma naturaleza, hasta llegar al centro de las criaturas, donde y con quien tenía sus delicias, con hacerlas participantes de su divinidad y perfecciones. Punto 37. Dos cosas me admiran, suspenden y eternecen mi tibio corazón, dejándole aniquilado en este conocimiento y luz que tengo. La primera es aquella inclinación y peso que vi en Dios y la fuerza de su voluntad para comunicar su divinidad y los tesoros de su gloria. La segunda es la inmensidad inefable e incomprensible de los bienes y dones que quería distribuir, como que los señalaba destinándolos para esto, y quedándose infinito, como si nada diera. Y en esta inclinación y deseo que su grandeza tenía, conocí estaba dispuesto para santificar, justificar y llenar de dones y perfecciones a todas las criaturas juntas, y a cada una de por sí, dando a cada una más que tienen todos los santos ángeles y serafines todos juntos, aunque las gotas del mar y sus arenas, las estrellas, plantas, elementos y todas las criaturas irracionales fueran capaces de razón y de sus dones, como de su parte se dispusieran y no tuvieran óbice que lo impidiera. Oh terribilidad del pecado y su malicia, que tú sola bastas para detener la impetuosa corriente de tantos bienes eternos. Punto 38. El segundo instante fue conferir y decretar esta comunicación de la divinidad con la razón y motivos de que fuese para mayor gloria ad extra y exaltación de su majestad con la manifestación de su grandeza.
Y esta exaltación propia miró Dios en este instante como fin de comunicarse y darse a conocer en la liberalidad de derramar sus atributos y usar de su omnipotencia para ser conocido, alabado y glorificado. Punto 39. El tercer instante fue conocer y determinar el orden y disposición o el modo de esta comunicación en la forma que se consiguiese el más glorioso fin de obrar tan ardua determinación, el orden que había de haber en los objetos y el modo y diferencia de comunicárseles la divinidad y atributos, de suerte que aquel como movimiento del Señor tuviese honesta razón y proporcionados objetos y que entre ellos se hallase la más hermosa y admirable disposición, armonía y subordinación. En este instante se determinó, en primer lugar, que el Verbo divino tomase carne y se hiciese visible y se decretó la perfección y compostura de la humanidad santísima de Cristo nuestro Señor, y quedó fabricada en la mente divina, y en segundo lugar, para los demás a su imitación, ideando la mente divina la armonía de la humana naturaleza, con su adorno y compostura de cuerpo orgánico y alma para él, con sus potencias para conocer y gozar de su Criador, discerniendo entre el bien y el mal con voluntad libre para amar al mismo Señor. Punto 40. Y esta unión hipostática de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la naturaleza humana, entendí que era como forzoso fuese la primera obra y objeto a donde primero saliese el entendimiento y voluntad divina ad extra, por altísimas razones que no podré explicar. Una es porque, después de haberse Dios entendido y amado a sí mismo, el mejor orden era conocer y amar a lo que era más inmediato a su divinidad, cual es la unión hipostática. Otra razón es porque también debía la divinidad sustancialmente comunicarse ad extra, habiéndose comunicado ad intra, para que la intención y voluntad divina comenzase por el fin más alto sus obras y se comunicasen sus atributos con hermosísimo orden, y aquel fuego de la divinidad obrase primero y todo lo posible en lo que estaba más inmediato a él, como era la unión hipostática, y primero comunicase su divinidad a quien hubiese de llegar al más alto y excelente grado después del mismo Dios en su conocimiento y amor, operaciones y gloria de su misma deidad, porque no se pusiera Dios a nuestro bajo modo de entender como a peligro de quedarse sin conseguir este fin, que sólo Él era el que podía tener proporción y como justificación de tan maravillosa obra. También era conveniente y como necesario, si Dios quería criar muchas criaturas, que las criase con armonía y subordinación, y que ésta fuese la más admirable y gloriosa que ser pudiese. Y conforme a esto habían de tener una que fuese cabeza y suprema a todas, y cuanto fuese posible inmediata y unida con Dios, y que por ella pasasen todos y llegasen a su divinidad. Y por estas y otras razones que no puedo explicar, sólo en el Verbo humano se pudo satisfacer a la dignidad de las obras de Dios, y con él había hermosísimo orden en la naturaleza y sin él no le hubiera. Punto 41. El cuarto instante fue decretar los dones y gracias que se le habían de dar a la humanidad de Cristo, Señor nuestro, unida con la divinidad. Aquí desplegó el Altísimo la mano de su liberal omnipotencia y atributos para enriquecer a aquella humanidad santísima y alma de Cristo con la abundancia de dones y gracias en la plenitud y grado posible. Y en este instante se determinó lo que dijo después David. El ímpetu del río de la divinidad alegra la ciudad de Dios, encaminándose el corriente de sus dones a esta humanidad del Verbo, comunicándole toda la ciencia infusa y beata,
gracia y gloria de que su alma santísima era capaz, y convenía al sujeto que juntamente era Dios y hombre verdadero y cabeza de todas las criaturas capaces de la gracia y gloria, que de aquel impetuoso corriente había de resultar en ellas con el orden que resultó. Punto 42. A este mismo instante, consiguientemente y como en segundo lugar, pertenece el decreto y predestinación de la Madre del Verbo humanado, porque aquí entendí fue ordenada esta pura criatura, antes que hubiese otro decreto de criar otra alguna. Y así fue primero que todas concebida en la mente divina como y cual pertenecía y convenía a la dignidad, excelencia y dones de la humanidad de su Hijo Santísimo. Y a ella se encaminó luego inmediatamente con él todo el ímpetu del río de la divinidad y sus atributos, cuanto era capaz de recibirle una pura criatura, y como convenía para la dignidad de madre. Punto 43. En la inteligencia que tuve de estos altísimos misterios y decretos, confieso me arrebató la admiración, llevándome fuera de mí propio ser y conociendo a esta santísima y purísima criatura, formada y criada en la mente divina, desde ab initio y antes que todos los siglos, con alborozo y júbilo de mi espíritu magnífico al Todopoderoso, por el admirable y misterioso decreto que tuvo de criarnos tan pura, grande, mística y divina criatura, mas para ser admirada con alabanza de todas las demás, que para ser descrita de ninguna. Y en esta admiración pudiera yo decir lo que San Dionisio Areopagita, que si la fe no me enseñara y la inteligencia de lo que estoy mirando no me diera a conocer que es Dios quien la está formando en su idea y que sola su omnipotencia podía y puede formar tal imagen de su divinidad, si no se me mostrara todo a un tiempo, pudiera dudar si la Virgen Madre tenía en sí divinidad. Punto 44. Oh, cuántas lágrimas producen mis ojos y qué dolorosa admiración siente mi alma de ver que este divino prodigio no sea conocido, ni esta maravilla del Altísimo no sea manifiesta a todos los mortales. Mucho se conoce, pero ignórase mucho más, porque este libro sellado no ha sido abierto. Suspensa quedo en el conocimiento de este tabernáculo de Dios y reconozco a su autor por más admirable en su formación que en el resto de todo lo más criado e inferior a esta señora. Aunque la diversidad de criaturas manifiesta con admiración el poder de su Criador, pero en solo esta reina de todas se encierran y contienen más tesoros que en todas juntas, y la variedad y precio de sus riquezas engrandecen al autor sobre todas las criaturas juntas. Punto 45. Aquí, a nuestro entender, se le dio palabra al Verbo y se le hizo como contrato de la santidad, perfección y dones de gracia, y gloria que había de tener la que había de ser su madre, y la protección, amparo y defensa que se tendría de esta verdadera ciudad de Dios, en quien contempló su majestad las gracias y merecimientos que, por sí, había de adquirir esta señora y los frutos que había de granjear para su pueblo con el amor y retorno que daría a su majestad. En este mismo instante, y como en tercero y último lugar, determinó Dios criar lugar y puesto donde habitasen y fuesen conservables el Verbo humanado y su madre. Y en primer lugar, para ellos y para ellos solos, crió el cielo y tierra, con sus astros y elementos, y lo que en ellos se contiene. Y el segundo intento y decreto fue para los miembros de que fuese cabeza y vasallos de quien fuese rey, que con providencia real se dispuso y previno de antemano todo lo necesario y conveniente. Punto 46. Paso al quinto instante, aunque ya topé lo que buscaba,
En este quinto fue determinada la creación de la naturaleza angélica que, por ser más excelente y correspondiente en ser espiritual a la divinidad, fue primero prevista y decretada su creación y disposición admirable de los 9 coros y 3 jerarquías, y siendo criados de primera intención para gloria de Dios y asistir a su divina grandeza y que le conociesen y amasen, consiguiente y secundariamente fueron ordenados para que asistiesen, glorificasen y honrasen, reverenciasen y sirviesen a la humanidad deificada en el Verbo eterno, reconociéndola por cabeza y en su Madre Santísima María, Reina de los mismos ángeles, y les fuese dada comisión para que por todos sus caminos los llevasen en las manos. Y en este instante les mereció Cristo Señor nuestro, con sus infinitos merecimientos presentes y previstos, toda la gracia que recibiesen, y fue instituido por su cabeza, ejemplar y supremo Rey, de quien eran vasallos, y aunque fuera infinito el número de los ángeles, fueron suficientísimos los méritos de Cristo para merecerles la gracia. Punto 47. A este instante toca la predestinación de los buenos y reprobación de los malos ángeles, y en él vio y conoció Dios con su infinita ciencia todas las obras de los unos y de los otros con el orden debido, para predestinar con su libre voluntad y liberal misericordia a los que le habían de obedecer y reverenciar, y para reprobar con su justicia a los que se habían de levantar contra su majestad en soberbia e inobediencia por su desordenado amor propio. Y al mismo instante fue la determinación de criar el cielo empíreo donde se manifestase su gloria y premiase en ella a los buenos, y la tierra y lo demás para otras criaturas, y en el centro o profundo de ella el infierno para castigo de los malos ángeles. Punto 48. En el sexto instante fue determinado criar pueblo y congregación de hombres para Cristo, ya antes predeterminado en la mente y voluntad divina, y a cuya imagen y semejanza se decretó la formación del hombre, para que el Verbo humanado tuviese hermanos semejantes e inferiores, y pueblo de su misma naturaleza, de quien fuese cabeza. En este instante se determinó el orden de la creación de todo el linaje humano, que comenzase de uno solo y de una mujer, y de ellos se propagase hasta la Virgen y su Hijo por el orden que fue concebido. Ordenóse por los merecimientos de Cristo nuestro bien la gracia y dones que se les había de dar y la justicia original si querían perseverar en ella. Vióse la caída de Adán y de todos en él, fuera de la reina que no entró en este decreto. Ordenóse el remedio y que fuese pasible la humanidad santísima. Fueron escogidos los predestinados por liberal gracia y reprobados los prescritos por la recta justicia. Ordenóse todo lo necesario y conveniente a la conservación de la naturaleza y a conseguir este fin de la redención y predestinación, dejando su voluntad libre a los hombres, porque esto era más conforme a su naturaleza y a la equidad divina, y no se les hizo agravio, porque si con el libre albedrío pudieron pecar, con la gracia y luz de la razón pudieran no hacerlo. Y Dios a nadie había de violentar, como tampoco a nadie falta ni le niega lo necesario. Y si escribió su ley en todos los corazones humanos, ninguno tiene disculpa en no le reconocer y amar como a sumo bien y autor de todo lo criado. Punto 49. En la inteligencia de estos misterios conocía con grande claridad y fuerza los motivos tan altos que los mortales tienen de alabar y adorar la grandeza del Criador y Redentor de todos, por lo que en estas obras se manifestó y engrandeció,
y también conocía cuán tardos son en el conocimiento de estas obligaciones y en el retorno de tales beneficios, y la querella e indignación que el Altísimo tiene de este olvido. Y mandóme y exhortóme su Majestad no cometiese yo tal ingratitud, pero que le ofreciese sacrificio de alabanza y cantar nuevo, y le magnificase por todas las criaturas. Punto 50. Oh Altísimo e incomprensible Señor mío, ¿quién tuviera el amor y perfecciones de todos los ángeles y justos, para confesar y alabar dignamente tu grandeza? Confieso, Señor grande y poderoso, que no pudo esta vilísima criatura merecer tan memorable beneficio, como darme esta noticia y luz tan clara de tu altísima majestad, a cuya vista veo también mi parvulez, que antes de esta dichosa hora ignoraba, y no conocía cuál y qué era la virtud de la humildad, que en esta ciencia se aprende. No quiero decir ahora que la tengo, pero tampoco niego que conocí el camino cierto para hallarla, porque tu luz, oh Altísimo, me iluminó, y tu lucerna me enseñó las sendas por donde veo lo que he sido y soy y temo lo que puedo ser. Alumbraste, Rey Altísimo, mi entendimiento e inflamaste mi voluntad con el nobilísimo objeto de estas potencias, y toda me rendiste a tu querer. Y así lo quiero confesar a todos los mortales, para que me dejen y dejarlos. Yo soy para mi amado, y aunque lo desmerezco, mi amado para mí. Alienta pues, Señora, mi flaqueza, para que, tras de tus olores, corra y corriendo te alcance, y alcanzándote no te deje ni te pierda. Punto 51. Muy corta y balbuciente soy en este capítulo porque se pudieran hacer de él muchos libros, pero callo porque no sé hablar y soy mujer ignorante, y porque mi intento solo ha sido declarar cómo la Virgen Madre fue ideada y prevista ante secula en la mente divina, y por lo que sobre este altísimo misterio he entendido, me convierto a mi interior y con admiración y silencio alabo al autor de estas grandezas, con el cántico de los bienaventurados, diciendo: Santo, 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 Dios de Sabaoth.